Hola, hola, muy buenos días para los madrugadores, buenos días para quienes se despiertan antes que las tiendas abren, buenas tardes para quienes duermen luego de la medianoche y buenas noches para quienes recién tienen permiso de usar su celular en la noche. En esta mañana quiero compartir sobre algo que estuve recordando, estuve meditando, y justo por temporada electoral, ahora ya que estamos muy pronto, es casi el último mes para las elecciones. Entonces estaba meditando en unas cosas que he visto y he oído, y es en cuanto a la decisión de elegir a un presidente, a los congresistas. Y por lo general en el ámbito cristiano, muchas veces los cristianos nos ponemos muy espirituales al momento que vamos a elegir. Y hay versículos, hay textos bíblicos que justamente respaldan ello, ¿no? Hay un versículo, por ejemplo, en el libro de Deuteronomio, capítulo 17, y voy a parafrasear el versículo, y justamente indica, aparentemente es utilizado por muchos, hay muchas enseñanzas donde dice para poder tener en cuenta a quién elegir. Y en este capítulo de Deuteronomio, capítulo 17, dice, justamente Dios le dice al pueblo, ¿no? Y vas a elegir como rey a quien Dios elige. Bueno, es un versículo que es mencionado en este libro y es indicado por Moisés al pueblo, y dice: vas a elegir por rey a quien Dios elige de entre tu pueblo. Vas a tomar entre tus hermanos y no vas a poner a un extranjero, sino tiene que ser alguien de tus hermanos. Entonces este versículo pone una gran condición y dice que tenemos que elegir a alguien que elige Dios. Y en tiempos electorales justamente es donde que más espirituales nos ponemos a veces, y decimos, no, ahora tengo que elegir a alguien a quien Dios elige. Y a veces buscamos al hombre perfecto porque tenemos referencia lo que dice sobre el rey David, cuando dice: he hallado un hombre conforme al corazón de Dios, quien hará todo lo que Dios diga. Entonces estamos buscando un candidato que cumpla tales condiciones, y como no existe, entonces ya empezamos a perturbarnos un poco, a tener inseguridades, dudas, temores, y no podemos elegir en paz. Entonces, en esta temporada electoral, si bien obviamente tenemos que saber elegir, y según ese versículo del Deuteronomio capítulo 17 dice: debemos elegir al rey, debemos de poner como rey a quien Dios elige. ¿Y cuál es el riesgo de no hacer ello? Hay otro texto en el libro de Oseas. Hoy pueden encontrarlo fácilmente por las redes sociales. Les voy a dar solamente el libro principal para que lo puedan buscar. En el libro de Oseas, Dios dice que había llegado una corrupción fuerte en el pueblo, había injusticia, todo ello. ¿Por qué? Porque dice que se había puesto reyes sin consultar a Dios. Entonces la consecuencia de ello es que había venido una gran injusticia, una gran corrupción, abominación al pueblo. Entonces ahí está la consecuencia, ¿no? En Deuteronomio dice que tenemos que elegir a quien Dios elige. Ahora, ¿cómo saber ello? ¿Cómo vamos a saber exactamente a quién Dios quiere que podamos elegir? Entonces aquí es donde que muchas veces espiritualizamos las decisiones, ¿no?
Y es que en la vida hay muchas decisiones importantes, hay muchas decisiones, y de los más importantes de que muchas veces se habla es justamente tres, pero voy a considerar 4 justamente también por la importancia. El primero de ellos es elegir qué estudiar, qué profesión vamos a elegir, porque de eso va a depender lo que vamos a mantener nuestra vida, ¿no? De eso va a depender el trabajo que vamos a tener. Entonces esa es una decisión importante por el cual tenemos que saber elegir qué profesión, a qué nos vamos a dedicar. La segunda decisión importante es elegir con quién vamos a vivir, con quién nos vamos a casar, la pareja que vamos a tener. Entonces, porque de eso también va a depender nuestra vida familiar. Y la otra decisión, y no por ser el tercero es el menos importante, sino es el principal, es dónde vamos a pasar la eternidad, aquí en la tierra vamos a pasar tener una vida eterna con Dios o no, o lejos de Él, ¿no? Está relacionado a lo que es la salvación, decidir creer en Dios o no creer en Dios, vivir conforme a los principios de Dios o no. Entonces son las 3 decisiones importantes que tenemos que decidir. Entonces aquí yo añadiría, por temporada electoral y también viendo las circunstancias importantes, la otra decisión importante es a quién elegir en nuestra vida, como autoridad, como presidente, ¿no? Porque de eso también va a depender lo que es la vivencia en la sociedad. Un versículo dice: quien elige cuando elegimos a un rey justo, el pueblo está feliz, pero si elegimos a un rey injusto, a una persona injusto, entonces el pueblo llora, el pueblo se entristece. Entonces también la cuarta decisión importante es a quién debemos elegir. Entonces, ahora, para estas 4 decisiones, si ponemos por principio tenemos que elegir a quien Dios dice, obviamente que ignoramos, ¿no? En la decisión de qué vamos a estudiar, no muchas veces lo hacemos considerando la opinión de Dios. Igual en el tema de la pareja, y muchas veces se ve quizás las consecuencias, no es otro tema aparte, pero no siempre se tiene en cuenta ello. Lo que sí tenemos que tener en cuenta aquí es justamente, dice Oseas, ¿no? Dice: eligieron a un rey sin consultarme. Entonces aquí al principio la regla general en nuestra vida es consultar a Dios. Consultar a Dios se trata de orar, de poder pedirle a Dios que nos ayude a elegir. Ahora, lo interesante o lo ideal es que podamos elegir a una persona sabia, una persona con sabiduría, que actúa con justicia, ¿no? El ejemplo claro es Salomón, que fue el hombre más sabio, fue elegido por Dios. Entonces, de la misma manera también nosotros deberíamos elegir a una persona sabia. Ahora, pero para elegir a una persona sabia, tenemos que ser sabios también, ¿no? Una persona que no investiga, no analiza, no evalúa, entonces no va a poder elegir sabiamente. Ahora alguien dirá: pero yo tal vez no tengo sabiduría. Y justamente en el libro de Santiago dice, ¿no? El que no tiene sabiduría, pídele a Dios que le da en abundancia. Entonces aquí, en este versículo que inicialmente puse, de Deuteronomio capítulo 17, hace referencia de que dice: vamos a poner por rey a alguien a quien Dios elige. Entonces aquí lo que debemos tener en cuenta, pienso, es una convicción que tengo, es justamente acercarnos a Dios y consultarle, ¿no? Consultarle en el sentido de que nos dé sabiduría para poder analizar, investigar, discernir, escuchar todo de lo que puede ser un candidato. Así como cuando uno va a elegir los estudios, ¿qué profesión estudiar? Bueno,
antes uno tenía poca información. No les voy a comentar la forma como yo quizás había elegido mi profesión, pero actualmente uno puede observar cómo se elige la profesión, ¿no? Hay quienes manejan la teoría de elegir de acuerdo a lo que uno siente, y la realidad que muestra es que muchas veces hay quienes se lamentan cuando eligen la profesión que sienten, que les gusta, ¿no? ¿Por qué? Porque sencillamente hoy en día no hay un campo laboral para esa profesión, y tristemente están dedicándose a otra cosa. Actualmente he visto que muchos jóvenes ya eligen, y no está del todo mal, preguntan y dicen cuánto ganas, ven lo que uno quizás puede realizar, y eso no lo veo malo, porque quizás es un elemento importante para poder justamente saber si hay oportunidad o no en ese campo laboral. Preguntan a ver qué podría estudiar, y uno como adulto, y uno cuando veía las realidades, uno puede aconsejar: mira, en esta carrera hay más dificultad, en esta otra es un poco más, vemos que existe un campo laboral más amplio. Uno puede ver a futuro qué profesiones puede surgir como adulto, ya puede tener esa visión. En cambio los jóvenes tal vez están jugando en sus videojuegos, no ven eso, ¿no? Entonces muy importante justamente es consultar sobre la profesión a elegir, y consultar a otros también es de sabiduría, ¿no? Primero, obviamente, orando a Dios, pidiendo que nos dé sabiduría, y también indagando, preguntando, y poder sacar ya las conclusiones, y justamente ahí es donde que Dios va a ayudar. De la misma manera es con la pareja, ¿no? Preguntando, consultando qué tipo de personas, y eso es bastante donde que se recomienda justamente en las iglesias, principalmente a las mujeres, por el abuso que muchas veces se ve en el hombre. Entonces se le dice qué tipo de hombre tiene que elegir, qué tiene que considerar en muchos aspectos de su vida. No todo es las emociones, y entonces ahí el joven va formando sus ideas, sus conclusiones. Si el joven escucha experiencias, testimonios de otros matrimonios, puede sacar una conclusión y puede orientarse en algo a poder decidir bien por la pareja. Entonces vemos ahí claramente cómo en las decisiones, en esas principales decisiones de elegir una profesión, de elegir una pareja, estamos consultando, estamos indagando. De la misma manera también en el ámbito electoral tenemos que tener ese rol, el rol de investigar, analizar, y con ello estamos justamente sumando información, y ahí ya Dios va a generar convicciones para poder elegir. En el libro de Oseas, cuando dice eligieron reyes sin consultarme, ¿hacia dónde tengo la orientación sobre ello? Es que muchas veces cuando elegimos a un candidato, elegimos solo porque nos gusta, en el sentido de que no tenemos en consideración lo que hizo, o algún familiar está involucrado ahí, o nos va a dar un trabajo, o nos va a garantizar un trabajo. Y eso es justamente elegir únicamente buscando un interés personal. Y en temas electorales, en temas de gobierno, uno tiene que buscar el bienestar común. Uno tiene que elegir a quién en algo, aunque actualmente nos ha salido mal en las elecciones, pero uno tiene que ir en ese campo, en ese camino, de poder elegir a alguien que al menos tiene un interés por el bienestar común, no buscando únicamente por el interés personal, no buscando únicamente porque me puede elegir, me puede considerar para un trabajo, o nos va a regalar bonos, o nos ofrecen tantas promesas a veces bonitas, porque aparentemente todo es gratis y todo nos van a entregar y nada nos va a costar. Entonces viendo
esa situación, uno no tiene que ver primero sus intereses personales. Uno tiene que ver el bienestar común y no tan solo bienestar común presente, sino un bienestar común a futuro para las otras generaciones, porque hoy en día unos candidatos pueden prometer, pueden tener promesas para nuestra realidad actual, pero después empobrecen para las futuras generaciones. Entonces también tenemos que tener en cuenta ello al momento de elegir. Muy bien, muchas gracias a quienes estuvieron, a quienes más tarde van a poder ver, escuchar este video. Entonces con este video yo quiero inculcar, animar a que puedan investigar, obviamente en primer lugar orando, pidiendo a Dios sabiduría, esa sabiduría que va a ayudar a poder filtrar toda la información que recibimos, escuchar a todos los candidatos, estar seleccionando a quien tiene las condiciones reales de poder tener sabiduría. Entonces tener la capacidad de gobernar. Ya podemos conocer de muchos cómo han trabajado, muchos cómo han qué labores hicieron cuando estaban en el gobierno del Congreso. Ya podemos ver y analizar ello, ¿no? Entonces hay que evaluar todo ello para poder elegir sabiamente. Espero que este video pueda animarles, pueda animarles principalmente a poder consultar a Dios, buscar y podamos estar en ese proceso de elegir más sabiamente en los próximos días. Buen día con todos, espero que me puedan seguir escuchando en otro próximo video.